Vale, pues nada, si quieres empezamos ya. Para que tengáis un poco de contexto, tenemos una presentación, pero bueno, es simplemente a modo de guía para que lo podáis ir viendo. Esta presentación a los que os quedéis, los que estéis aquí, os lo vamos a mandar por email, ¿vale? Os lo mandaremos mañana o el lunes como muy tarde. Tanto eso como otras cosas que tenemos preparadas para los que hayáis venido al webinar. Así que nada, sin más dilación, dejo que Pablo tome la palabra de primeras. Os vamos a contar hoy un poco la estrategia que mejor nos está funcionando para escalar todas estas marcas de suplementación, cosmética, en definitiva, modelos con alta recurrencia o modelos de suscripción también, por supuesto. Lo primero que vamos a ver es, oye, la mayoría de gente se fija o le reportan en temas de ROAS y vamos a ver cómo esto puede estar afectando vuestro crecimiento y cómo podemos solucionarlo. Luego, cómo adquisición y retención van de la mano y la una nos va a permitir escalar la otra y la otra la una. Luego, un aspecto clave a nivel de adquisición es, oye, cómo crear nuestra oferta de adquisición. Luego vamos a ver cómo llevar esta oferta de adquisición a la parte de anuncios y por último, bueno, va a cerrar Iker con toda la parte de retención de, oye, cómo convertir un nuevo cliente en uno que nos compre repetidas veces. Simplemente para que lo sepáis también, si os quedáis hasta el final, lo que sí que os mandaremos sí o sí va a ser la grabación, ¿no? Pero a los que os quedéis, os vamos a dar una calculadora financiera para e-commerce que la explicará Pablo. Por mi parte también os enviaré una plantilla de auditoría de retención y cómo conectarlo con la parte de adquisición. Y aparte de la grabación, vamos a crear un documento de Notion con un resumen de todo lo que hemos hablado en el webinar para que, bueno, si no queréis veros el vídeo otra vez, que tengáis todos los apuntes de todo lo que hemos hablado aquí. Y una última sorpresa que comentaremos al final. Antes de que empiece Pablo, sobre todo con la parte financiera, creo que es importante recalcar un poco lo de adquisición versus retención, ¿no? Porque yo me he encontrado con muchos fundadores que se focalizan mucho en adquisición, otros que se focalizan mucho en retención. Al final es, vale, ¿en qué invierto más, en qué invierto menos, ¿no? Aquí hay varias cosas claras. La primera es, no sirve solo con vender más a clientes nuevos y tampoco, a su vez, sirve vender a los mismos clientes todo el rato, ¿vale? Entonces, al final, esto es adquisición y retención van un poco de la mano, se nutren la una de la otra y esto ahora Pablo lo va a explicar, sobre todo con la parte de adquisición y luego yo también voy a explicaros cómo, con los datos que tengamos, con los datos que tengáis sobre vuestro negocio, qué necesitamos saber o qué necesitamos hacer en la parte de retención para poder nutrirlo y que haga un poco el efecto bola de nieve, efecto compuesto, ¿no? Sí, entonces, por dar un poco de contexto, ¿no? La situación que nos solemos encontrar con marcas de suplementación, cosmética o modelos de suscripción es, oye, al final les suele ocurrir que tienen un ROAS bajo y les es insuficiente para escalar, o al menos es la creencia que tienen. Luego, que otra posibilidad es que les reporten un buen ROAS, pero ellos ven que la marca no crece, que no hay crecimiento a nivel general. Luego, otra que solo tienen buen ROAS cuando hay promociones, ¿vale? O cuando hacen descuentos súper agresivos en las suscripciones, etcétera. Y otra preocupación que suelen tener una situación es, oye, mira, vemos que la recurrencia es muy alta, pero la captación no, y al final la preocupación viene por el tema de quemar la base de datos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que vamos a solucionar con este modelo de crecimiento que vamos a proponer, un modelo de crecimiento que ya os decimos, estamos usando con marcas que venían de quedarse planas en 6-7 meses, estarán añadiendo más de 40-50 mil euros en nueva clienta o nuevo cliente todos los meses, que nos ha permitido duplicar la facturación de marcas de 7 cifras en medio año o menos. La realidad de las marcas de suplementación, cosmética, bueno, todos estos modelos, ¿no? Es que básicamente, como todo sector, tenemos cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Cosas que, oye, pues no tenemos tan buenas. Normalmente el ticket medio que tenemos suele ser medio o medio bajo. Luego, que al final vamos a ingerir algo, vamos a ponerlo en nuestro cuerpo, en nuestra ropa y luego en nuestro cuerpo, en definitiva. Es un sector donde la autoridad es muy importante y, por tanto, la conversión no va a ser tampoco la mejor muchas veces. Y además es un sector que, bueno, suele haber mucha sobrepromesa o también que está muy competido y entonces al final esto nos va a encarecer el clic y por tanto el coste por visita a la página, ¿no? Entonces, al final, si nosotros desglosamos el ROAS, ¿no? Tenemos que, oye, el ROAS al final es la gente, ¿no? Lo que nos cuesta llevar a alguien a la web, lo multiplicamos por el ratio de conversión, lo multiplicamos por el ticket medio y lo dividimos entre la inversión. Eso es el ROAS, ¿no? Entonces, ya vemos que en esos 4 variables, ¿no? que hay dentro de esta métrica, en 3 no somos fuertes y la de la inversión, bueno, no es algo que nos vaya a aportar positivamente en la ecuación, ¿no? Entonces, eso por ahí. Sin embargo, tenemos algo muy positivo y es que la tasa de recompra es muy alta
Y otra cosa que es muy positiva, y aquí es donde es una de las claves, ¿vale? Que esto es una de las cosas con las que queremos que os quedéis, es el tiempo que pasa entre pedidos. Esto muchas marcas no lo conocen y es una de las claves, sobre todo a nivel de control de caja, ¿vale? Porque al final el problema de perseguir ROAS es que estás persiguiendo un KPI que es dentro de una plataforma y nosotros lo que queremos es crecer un negocio, ¿vale? Entonces, son dos cosas que no van de la mano, ¿vale? Porque en vez de perseguir crecimiento, si nos fijamos en ROAS, lo que estamos persiguiendo es ventas y un enfoque cortoplacista, ¿no? Porque al final, mira, esto es un poco de contexto, esto lo vais a tener vosotros, ¿vale? Esto es un Excel que es totalmente, bueno, programable, lo vais a tener vosotros, pero al final, mira, si cogemos aquí un ejemplo de lo que significa perseguir ROAS, ¿no? O lo que significa perseguir ROAS bajo y esperar el lifetime value, que también es algo que se suele hacer bastante, ¿no? Nos encontramos lo siguiente, ¿no? Y pues si tenemos un ticket medio de 50 euros y un blended, o sea, un coste de adquisición de 25 euros, vale, genial. Tenemos un ROAS 2, pero nos encontramos que, oye, si subimos el presupuesto se nos cae de este ROAS que nosotros podamos tener como objetivo, entonces no podemos subir el presupuesto. Entonces, al final, nos mantenemos siempre más o menos en los mismos volúmenes de captación. ¿Vale? Aquí, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Y si tenemos este presupuesto diario con este coste, pues estamos captando a ROAS 2 unas 10, 11 ventas de nuevo cliente al día. ¿Vale? Entonces, como subimos presupuestos y nos cae el ROAS, nos vamos a mantener siempre en estos volúmenes de captación, 10 ventas, etcétera. Lo que supone, bueno, dependiendo de vuestro ticket medio, va a suponer, bueno, pues una cantidad u otra, ¿no? Entonces, aquí ya vemos uno de los problemas que tiene el fijarse únicamente en ROAS, es que nos va a limitar bastante la captación porque, bueno, nos vamos a ver limitados a la hora de subir presupuesto, ¿no? Entonces, la explicación de por qué muchas agencias o marcas no se suelen enfocar en el ROAS es, oye, al final es una forma sencilla de justificar tu trabajo, ¿vale? Si una marca me pide, necesitamos un ROAS 2, yo puedo encontrar una forma de sacar un ROAS 2 de una manera más sencilla que de aumentar la adquisición. Entonces, al final es una forma más sencilla de justificar mi trabajo. Luego, nos da una falsa sensación de seguridad financiera. Y digo falsa porque no tiene en cuenta otros costes, como pongo ahí, no tiene en cuenta el IVA, no tiene en cuenta los COGS, el picking, no tiene en cuenta vuestro equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como pongo ahí, al final, el ROAS puede venir de ya cliente, ¿no? De ordeñar un poco una vaca, ¿no? El concepto de la Boston Consulting Group, de la matriz, oye, ordeñamos una vaca, pero no la estamos alimentando, ¿no? Entonces, al final, esto es la razón por la que se usa y, bueno, un poco la razón por la que creo que os podéis hacer la idea de que no es la mejor fórmula del mundo, sino reportan en ROAS y no en crecimiento, ¿vale? Sin embargo, esto es un modelo que ahora os explicaremos un poco más en detalle, ¿no? Pero fijaros qué ocurre si en vez de perseguir el ROAS nos dedicamos a perseguir el crecimiento, ¿no? Mismo ejemplo a nivel de métricas, lo de la izquierda es absolutamente igual, mismo ticket medio, 50, mismo lifetime value, mismo volumen de compras, misma tasa de recurrencia y mismo tiempo importante entre primera y la segunda compra, ¿vale? Hemos puesto aquí un ejemplo de 30 días porque, bueno, en suplementación, en cosméticas, suelen venir los packs para que duren eso, ¿no? 30, 35 días. Si es tema de proteínas, etcétera, igual te puedes ir algo más, bueno, pero suelen durar por ahí, ¿no? Entonces, en cambio, aquí si hoy decimos, mira, vamos a poder soportar, en vez de un ROAS, vamos a poder soportar un coste de compra, un coste de adquisición. Entonces, de primeras, igual vamos a tener menos ROAS y, por tanto, de primeras captamos menos ventas diarias. ¿Qué pasa? Si nosotros sabemos que captamos 7 ventas al día por 50 euros, sabemos que hoy el día 1 nos están entrando nuevo cliente esta cantidad de dinero, 380,96 euros. Pero ¿qué pasa? Si estos clientes en 30 días nos vuelven a comprar y lo tenemos medido, que esto es muy importante, sabemos que el día 31 vamos a tener, oye, pues los 380 más los que nos vuelvan a comprar esos 30 días. Entonces estamos teniendo ya ese día de nuevo cliente 495. Entonces, ¿qué pasa? Con esta diferencia de 115 euros, si cogemos un porcentaje, que esto es algo que ya tendríais que calcular vosotros con financiero o tal, si cogemos un porcentaje de esta ganancia que se ha generado aquí, un 5%, por ejemplo, que veis que es algo muy bajo, y esto lo escalamos en presupuesto diario 2 veces a la semana, se puede hacer hasta 3, oye, pues al final de la semana estamos escalando 11 euros al día, que puede parecer no mucho, pero aquí entra el componente del efecto compuesto, ¿vale? Escalamos 11 euros a la semana por 54 semanas, estamos hablando que a final de año hemos añadido 594 euros al presupuesto diario, con una base de 266 que teníamos, hoy estamos ahora mismo invirtiendo al día 860 euros, que nos están reportando 24 o 25 nuevos clientes, que el día 1 nos generan 1.200 euros de nuevo cliente, pero es que el día 31 nos generan 1.600. Y por tanto ahí el 5% ya es más y al final lo que vas generando es una bola de nieve mucho mayor con un control, bueno, financiero
muy claro que ahora comentaremos, ¿no? Entonces, no sé si esto es algo complejo, ¿no? Ya os digo, vais a tener el Excel para poder bajarlo, para que, oye, cuando veáis la repetición podáis tener el Excel al lado y ir jugando vosotros con los números también, podéis ir jugando con departamento financiero también. Pero bueno, un poco la idea es esta, ¿no? Oye, ¿cómo podemos hacer una bola de nieve y cómo podemos tener calculado el tiempo que vamos a tener una tensión de caja, ¿vale? Entonces, mira, al final, ¿qué implica trabajar? Si muchos de aquí diréis, oye, pero esto es ROAS 1 o ROAS más bajo lo que yo tal, estoy perdiendo dinero. O, oye, esto es lo típico de baja el ROAS, pero espera a lifetime value. No, ¿vale? Aquí, con este modelo, no yendo a lifetime value, sino midiendo el tiempo entre primera y segunda compra, lo que va a implicar es que vais a tener más control y mejor predicción de caja, por lo tanto, financiero o vosotros vais a estar mucho más tranquilos. ¿Por qué? Porque si vosotros desglosáis vuestro objetivo de crecimiento, oye, yo para mi objetivo de crecimiento necesito captar este mes 100 nuevas o 100 nuevos clientes y sé cuánto es mi coste de adquisición. Entonces, sabes exactamente cuánto dinero vas a necesitar gastar para captar esas nuevas y por tanto sabes cuánto dinero va a salir y como sabes el tiempo que pasa entre la primera y la segunda compra, sabes exactamente cuánto tiempo vas a entre que recuperes esa inversión, ¿vale? Y por tanto, la tensión de caja exacta que vas a generar, ¿vale? Luego, otra cosa, aquí es que dependemos de algo que es positivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo podemos medir. Al final vamos a depender de nuestros datos de negocio. Tiempo entre primera y segunda compra, de nuestro ticket medio, de nuestra tasa de recurrencia, es decir, todo de cosas que nosotros directamente podemos medir y vamos a tener mucho más fácil que si dependemos de un ROAS que puede tener sobreatribución, que seguro que todos la tenéis porque tenéis orgánico, tenéis email, tenéis anuncios, tenéis afiliación, etcétera. Un ROAS que puede ser de ya cliente o un ROAS que no tiene en cuenta tan siquiera el IVA, ¿no? Que estamos hablando ya que es un 21%. Con este modelo, ya os digo, vais a tener bastante mayor control y predicción de caja y de tesorería. Esto es algo que es una herramienta clave en el tema de los e-commerce porque, bueno, cada vez los costes están subiendo más. Entonces, se vuelve mucho más relevante el tener una P&L efectiva, ¿no? Esto nos lo vamos a entregar. Esto es una P&L, nosotros colaboramos, somos partners de un software que se llama Store Hero, que es un software financiero, y ellos únicamente trabajan con e-commerce, y entonces han desarrollado esta P&L con un growth plan y un forecasting que os vamos a entregar ahí, en ese enlace lo tendréis con un vídeo explicando de cómo usarla, etcétera, para que, oye, podáis completar la vuestra o podéis usar esta, en definitiva, podáis tenerlo todo medido. Aquí la P&L se vuelve muy importante por dos cuestiones. Una, cada vez los costes son mayores, cada vez hay más micropagos, todo el tema de softwares, aplicaciones en Shopify, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante tener esto medido para ¿qué? Para sacar, como hemos dicho anteriormente, nuestro coste de nuevo cliente. ¿Por qué? Porque, como os decía, si nosotros vamos a hacer un forecast de, oye, para crecer necesitamos captar este mes 188 nuevas y sabemos el coste de adquisición, como os decía, sabemos exactamente la tensión de caja que vamos a tener y cuánto tiempo, ¿vale? Que esto lo vamos a medir con la tasa de recompra y el tiempo entre la primera y la segunda compra o la tercera compra, ¿no? Entonces, vas a saber exactamente cuánto tiempo vas a tener esa tensión de caja y cuánto va a ser esa tensión de caja, ¿no? Entonces, esto ya os digo, lo vais a tener todo desglosado, vais a tener también un vídeo ahí para que lo podáis ver explicándolo, vais a tener también, si lo queréis, formación financiera por parte de los chicos de Store Hero totalmente gratuita que está ahí incluida. Y esto vais a poder, oye, rellenando. Aquí un detalle importante que esto lo estuvimos comentando Iker y yo y creemos que es bastante relevante. Si tenéis un modelo de suscripción en vuestra P&L, sería bastante importante y relevante tenerlos separado. Es decir, tener por un lado como la parte de compra única y por otro lado tener la parte de suscripción, ¿vale? Por numerosas cuestiones que, bueno, luego también entraremos en alguna de ellas, ¿no? Entonces, os dejo que Iker os comente este aspecto que es absolutamente clave y que mucha gente, bueno, pues no tiene en cuenta. Los que se dedican a modelos de suscripción sí lo suelen tener más en cuenta, pero los que no tanto, que es, oye, ¿cómo bajamos todo este tiempo entre primera y segunda compra? ¿Qué KPIs hay que medir a nivel de retención, etcétera? La teoría está muy bien, pero seguro que estáis pensando, vale, ¿cómo aterrizo esto? ¿Cómo calculo esto? ¿Y cómo lo aplico a mi marca, ¿no? Al final, yo en este webinar lo que quiero responder son dos preguntas principales y la primera es esta, vale, después de lo que ha dicho Pablo, ¿cómo podemos escalar la adquisición con nuestra retención, ¿no? Entonces, al final, como estaba comentando Pablo, todo se reduce, y valga la redundancia, a reducir el tiempo entre primera y segunda compra. Sobre todo para tener un flujo de caja rápido y que esto genere un efecto compuesto, digamos, rápido.
el tiempo entre primera y segunda compra es clave para poder seguir reinvirtiendo y reinvirtiendo en conseguir, en alimentar la vaca, como decía Pablo, ¿no? Entonces, KPIs súper importantes, métricas clave para reducir el TBO, que es el Time Between Orders, el tiempo entre compras. Está el 60-day LTV, y ahora explico por qué 60-day o 60 días. El 60-day LTV to CAC, ¿no? El ratio del LTV to CAC, y el 60-day LTV growth rate. Vale, esto probablemente sea el concepto más importante de lo que quiero explicar hoy, y es básicamente que yo, claro, cuando me pongo a ver el P&L y me pongo a ver los números, digo, ok, LTV. ¿Cuál es el LTV y cuánto nos va a ayudar, ¿no? Para luego generar ese efecto compuesto? Pero es que el LTV lo puedes calcular de 1000 maneras diferentes, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puede ayudarte el LTV a ti con una marca de suplementación, de cosmética, que tiene recurrencia rápida, digamos? Al final nosotros nos centramos en el 60-day LTV porque es tiempo suficiente para ver un impacto en cash flow y es tiempo suficiente para ver una recompra. Por lo que decía también al principio Pablo, pues el número de servings, ¿no? O de veces que puedes utilizar un producto antes de tener la necesidad de comprarlo otra vez. Por eso nos fijamos en 60-day LTV, hacemos una media del 60-day LTV de los últimos 3 cohortes completos. Entonces, por ejemplo, si estuviésemos haciendo el 60-day LTV de los últimos 3 meses, tendríamos que mirar desde enero, porque pasarían 60 días completos en febrero y en marzo, ¿vale? Porque esos 2 meses están completos. Entonces, habría que mirar 3 meses atrás y ver enero, diciembre, noviembre, aunque en este caso diciembre, noviembre no lo haría, así que tendríamos que hacerlo con otros meses para que no dé cosas raras, ¿no? Porque al final esos meses cambian bastante los números. Y luego con el 60 LTV lo que vas a poder ver es, vale, si tienes los costes de adquisición claros y tienes el 60 LTV claro, puedes ver cuál es el ratio que tienes. ¿Vale? Esto al final son maneras diferentes de verlo para que tú luego lo puedas utilizar en ese P&L y a la hora de saber cuánto más puedes reinvertir en lo que estaba explicando Pablo, ¿no? Y luego tenemos el 60 LTV Growth Rate, que es como otra manera de ver el 60 LTV to CAC. Aquí dejo los benchmarks. El 60 LTV no pongo benchmark porque esto varía muchísimo de una marca a otra, pero sí que es verdad que lo que dicen del Golden Ratio, del 60 LTV to CAC, suele ser de 3:1 el ratio de LTV to CAC, pero como ponemos un rango de tiempo más bajo, normalmente debería estar entre 2, 2,5, si es más, perfecto. Y lo mismo con el 60 LTV to Growth Rate, el 60 LTV Growth Rate, que por regla general como mínimo debe ser un 20%, si estás por 25% o más, perfecto. Esto, para aterrizarlo, porque sé que igual ahora mismo estás pensando, vale, ¿cómo calculo esto? ¿Cómo lo hago? No tengo ni idea de cómo hacer esto. Nosotros esto lo calculamos con Lifetimely, que es una herramienta como Store Hero, ¿no? Pero en este caso más enfocada, aunque tiene también la parte de P&L y todo esto, está más enfocada a la parte de retención y ahí podemos hacer el análisis de cohortes. Como se puede ver en pantalla, se puede hacer un análisis de Time Between Orders, que esto te va a decir el Time Between Orders de primera a segunda compra, de segunda a tercera, de tercera a cuarta. O sea, puedes ver toda la información. Aquí no se ve muy bien, pero por ejemplo en esta marca eran 21 días. Esta información, todo esto lo vamos a utilizar luego para saber cuándo tenemos que enviar los emails, cuándo hay que hacer un flow, en qué momento hay que enviarlo, cuál es el trigger. O sea, toda esta información que vamos a hacer previa, luego la vamos a utilizar y no vamos a hacer lo típico de, no, vamos a mandar un email a los 30 días porque se le ha debido acabar el producto, ¿no? O sea, es algo más data-driven para mejorar tus métricas, saber dónde estás y luego aumentar ese 60-day LTV y bajar el tiempo entre compras. También puedes ver el repurchase rate, ¿no? Tanto de primeras compras, primera a segunda, como de segunda a tercera, etcétera, etcétera. Y otra cosa muy interesante es el product journey, que puedes ver si una persona ha comprado un producto X, el siguiente producto, cuál es el que ha comprado, ¿no? Y aquí esto es un ejemplo de uno de nuestros clientes, pero vamos, se puede ver la línea y esto nos sirve luego para saber qué cross-sells hacer. Porque también tú puedes decir, vale, pues si una persona compra esto, igual luego me compra lo otro. Pero son especulaciones. Entonces, con esto lo que nos ayuda es aterrizar mucho los números y saber exactamente qué cross-sell tenemos que hacer, cuándo tenemos que enviar el email de replenishment,
cuáles son nuestros números a nivel de 60 Day LTV, cuánto podemos reinvertir en ads. O sea, todo este trabajo previo se hace para eso. Para bajarlo incluso más a tierra, lo que hemos hecho es daros, y esto os lo enviaremos por email con todo lo que os vamos a dar. Es un bonus que es básicamente una plantilla de auditoría de retención, ¿vale? Esto es parte de lo que, por ejemplo, nosotros hacemos con las marcas con las que trabajamos. Hacemos este análisis. Aquí dejo el link, ¿vale? Cuando lo pasemos, aquí tenéis el link al documento explicando cómo calcular cada métrica, ¿vale? Que sé que eso igual lo estoy contando ahora así y está pudiendo sonar a chino, pero dejo una explicación también de cómo calcular cada métrica, los benchmarks que he explicado antes y un poco cómo deberías analizar cada métrica y qué preguntas te tienes que hacer para saber responder y hacerte tus propias recomendaciones de, vale, estos son mis números que tengo que hacer ahora, ¿no? Con esta información. Y dejo que Pablo os cuente un poco más sobre la parte de adquisición y luego termino con cómo hacer que ese cliente que te compra una vez te compre una segunda vez, que es la segunda pregunta que voy a responder después, pero dejo que Pablo hable sobre la parte de adquisición y termine con eso. Sí, aquí, bueno, yo os quería preguntaros, bueno, si vosotros usáis P&L, si miráis todo este tema de más de nuevo cliente en vez de ROAS, bueno, no sé ahora mismo cómo estaréis operando, ¿no? Entonces, oye, si nos lo podéis dejar por el chat, genial. Mientras tanto, mirad, ha comentado Edu, oye, si creemos que es posible escalar un e-commerce a través de anuncios cuando el ticket medio es 15 euros, pero la recurrencia es elevada. A ver, aquí un poco el key de la cuestión es el tema de justo lo que estamos comentando. Ya no es que la recurrencia sea elevada, sino cuánto tiempo pasa entre una compra y otra. ¿Por qué? Porque con un ticket medio bajo va a ser muy difícil ser rentable en primera compra. Sí, mira, justo, recurrencia más de un 50%. Eso es el dato que solemos tener todos en mente, ¿no? Y mi recurrencia es un tanto por ciento, oye, estoy captando tanto nuevo frente a tanto ya cliente. Pero el tema es, ¿vale? Porque aquí tenemos una cuestión. Con un ticket de 15, 20, 30, 40, incluso 50 euros, ser rentable en primera compra va a ser muy, 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 muy complicado. Entonces, tú hoy vas a tener una tensión de caja casi seguro, salvo que tengas un ratio de conversión muy alto y un muy buen CTR, ¿no? Pero lo más probable es que vayas a tener una tensión de caja. Entonces, tú aquí lo que tienes que ver es, oye, mi recurrencia es alta, pero ¿cuánto tiempo pasa entre que me hacen la primera compra y la segunda compra? ¿Para qué? Para yo saber exactamente cuánto tiempo voy a tener tensionada mi caja, ¿vale? Y cuándo me va a entrar el profit de esos clientes que estoy captando hoy día 1. ¿Por qué? Porque si tú tienes un ticket medio bajo, tiempo medio entre pedidos 2 meses. Entonces, bueno, esto aquí creo que tendrías que tratar de reducirlo. Lo ideal sería ponerlo depende del producto, ¿no? Pero ya te digo, en torno a 30 días, 40 días. Porque la gente que captes tú hoy, si te vuelve a comprar en 2 meses, tú vas a recuperar ese dinero y por tanto vas a ser profit con esa corte en 2 meses. Aquí también hacer un apunte rápido que por eso es tan importante el 60 Day LTV, para que sepas cuánto te genera más allá de esa primera compra, porque ese es el margen que te va a dejar. Entonces, si imagínate que tú vendes ese primera compra, el AOV es 15 euros, pero luego el 60 Day LTV es 22, pues probablemente no te vaya a ser rentable o sea, el periodo que tengas, el rango de tiempo sea mucho más alargado en el tiempo. Entonces tienes que centrarte en reducir el tiempo entre pedidos y aumentar el 60 Day LTV. No sirve solamente con que te compren un producto de €1 a los 15 días, ¿no? O sea, tienes que aumentar el 60 Day LTV lo máximo posible, ¿vale? No sé si sí, al final esa es la clave, porque, o sea, al final, si vamos a financiero, vamos a banco, vamos a inversores incluso, ¿no? Y les decimos, oye, mira, si yo estoy en primera compra dejándome X dinero, pero sé que el día 30 tanto por ciento de personas me vuelven a comprar y el día 30 estoy recuperando tanto dinero y por tanto estoy cubriendo este coste inicial y aparte teniendo esta ganancia y de esta ganancia voy a reinvertir algo en adquisición. Al final tú lo que le estás diciendo es una ecuación matemática, ¿no? Que tendrás su desviación, pero le estás diciendo, oye, yo sé que voy a recuperar la pasta en 30 días, 31 días y a partir de ahí tengo una máquina que ya me genera excedentes para seguir realimentando la adquisición. Ahí las posibilidades de que
te dé dinero o te desbloquee más presupuesto, estamos hablando de financiero, bueno, aumentan bastante porque lo tienes todo bajado a números y, bueno, eres mucho más consciente de eso, del tiempo que vas a tener tensión de caja y tú puedes como departamento financiero, como banco, medir el riesgo, ¿vale? Que eso es lo importante, es justo el tema, Edu, ¿no? Vamos a tener una tensión de caja, vamos a medir el riesgo, cuánto riesgo podemos asumir a nivel de tensión de caja y luego cuando recuperemos, cuánto de ese porcentaje podemos destinar a reinvertir en ads. Un 2%, un 2,5%, un 3,1%, por lo que sea, pues eso es lo que vamos a usar para ir haciendo interés compuesto, ¿no? Entonces, esa es un poco la clave ahí. Entonces, a nivel de adquisición, oye, ¿cómo mejoramos la captación, no? Aquí algo que no nos interesa es tener el presupuesto, el grueso del presupuesto al menos, dividido en muchos productos. Al final, como veis, esto, la idea es un poco eso, y reducir variables para reducir el tema de datos, evitar cruce de información excesiva, aunque luego hagamos análisis más in-deep, ¿no? Pero de primera es evitar cruces excesivos de información y poder tomar decisiones más claras. Entonces, aquí no nos interesa enfocarnos en muchos productos, todo lo contrario, nos interesa enfocarnos en poco para reducir variables, encontrar lo que funciona antes y también tratar de evitar los tickets aún más bajos, ¿vale? Y esto cómo lo conseguimos generando una oferta de adquisición. Pasa la diapositiva. Vale, entonces, al final, ¿por qué una oferta de adquisición? Lo primero, una oferta de adquisición nos va a dar crecimiento más estable. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos hoy una promoción y estamos captando con una promoción, vamos a tener X crecimiento. Si al mes cambiamos de promoción, vamos a tener otro. Si de repente metemos un producto evergreen, nos va a dar otros números. Si metemos otro o le damos más peso a otro, otros. Entonces, al final todo eso nos genera variabilidad. No digo que no tengamos este tipo de ofertas, este tipo de etcétera, pero el grueso de nuestro presupuesto tiene que ir a una oferta de adquisición. Y esto os lo puedo estar diciendo yo ahora, pero bueno, lo veis que lo hacen marcas de las que todo el mundo habla y marcas que se están volviendo millonarias y que están, bueno, batiendo récords, como puede ser AG1, la del Dr. Huberman, como puede ser IM8 de David Beckham, como puede ser Dr. Squatch, como puede ser True Classic, bueno, como puede haber un montón de marcas que lo que están haciendo es, oye, me enfoco en una oferta de adquisición, ¿vale? Porque sé que me va a dar una estabilidad, sé que voy a sacar números más fácil y voy a poder escalarlo antes. Y luego con retención o con ads también vendo el resto de productos. Pero en mi grueso la adquisición va a una oferta de adquisición, ¿vale? Entonces, como pongo ahí, reducimos variables a medir y a testear tanto en negocio como en anuncios y al final esto hace que encontremos antes lo que funciona básicamente. ¿En qué tenemos que fijarnos para crearla? A nivel de producto, como el primer tier, por decirlo de algún modo, a fijarnos sería nuestro producto con mayor volumen de ventas. El segundo puede ser interesante nuestro producto con mayor crecimiento o luego puede ser la generación de un pack que tenga, oye, nuestro producto más vendido y el producto que compren aquellos que han comprado este más vendido. O sea, el segundo producto que compren aquellos, todos estos que han comprado el primero, ¿no? Porque al final es como una transición lógica. Tú me compras, me invento, una proteína, por decir algo, y luego me estás comprando una creatina. Eso quiere decir que las sueles usar juntas o que tal. Entonces te monto ya el pack para subir ticket medio que tú, oye, y te lleves tú más valor también, ¿no? A nivel de métricas, aquí sería importante asegurarnos también de que esos productos tengan buen margen, es decir, oye, el producto con más ventas pero menos margen igual no es el mejor, ¿vale? Y luego, idealmente, justo eso que estamos comentando también, que uno que pueda tener una cadencia de compra de cada 28 35 días, o si puede ser inferior, mejor. Aquí, luego otros componentes que son importantes a la hora de definir una oferta de adquisición, ¿vale? Que se entienda el beneficio a simple vista. Por ejemplo, esto es IM8, la marca de David Beckham, y está muy claro ya en el título del producto. Oye, daily y todo en uno. Ya está. Oye, mira, con esto tienes todos los esenciales en uno. Entonces, esto es un componente muy importante, el que las personas entiendan las ofertas y más si nos dirigimos a públicos que no son personas de 20 años, ni de 25, ni de 30 y pocos, ¿vale? Cuanto más maduro es el público, este concepto que cobra más relevancia. Luego, aquí hay otros aspectos que son interesantes que a nosotros nos han funcionado, como el tema de enfocar las ofertas hacia algo en cierto modo morboso, véase la libido, véase el estrés, véase la ansiedad, véase ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que también nos ha funcionado, ¿vale? Entonces, al principio, bueno, nos centramos en una oferta y si no nos funciona en un buyer, tampoco la descartéis, ¿vale? Porque os pongo aquí un ejemplo de una oferta que nosotros tenemos, que es con un producto que es la maca negra y, por ejemplo, no nos funcionaba para el tema del foco, ¿vale? Del enfoque. Sin embargo, para la libido y para el estrés nos funcionó súper bien. Ahí nos funciona súper bien. Entonces, dentro de la oferta, eso, desglosar los distintos buyers y si un buyer no funciona, oye, podéis probar con los otros, ¿vale? Entonces,
En cuanto a la suscripción, que esto también es algo interesante aquí, pues, si os puede servir, es un test interesante el pre-select, ¿no? El tener preseleccionado el botón de suscripción contra el botón de compra única. Aquí hay que tener cuidado, ¿vale? De, oye, ¿nos compensa este mayor volumen de compra si tenemos el pre-select en compra única? Oye, pues, si tenemos un buen ratio de gente que hace compras a suscripción, sí que nos puede compensar. Aquí, de nuevo, medirlo, ¿no? Y cuántos de los que tienen compra única pasan a suscripción, ¿no? Y luego aquí hay otro tema importante. Obviamente todos queremos vender suscripción. ¿Por qué? Porque esto sí que nos da mayores ingresos, etcétera. Ya si la pudiésemos vender con un recibo SEPA, ¿no? Que sabemos que la vamos a cobrar sí o sí, sería ideal, ¿no? Pero bueno, aquí creo que es importante también acordarnos un poco también de empresas que llevan testeando este modelo ya pues muchos años, como pueden ser los gimnasios o como puede ser, bueno, un Netflix, un Amazon, un HBO. Todas estas marcas, ahora Netflix ya no, pero todos estos modelos que venden suscripciones al principio dan pruebas gratuitas. Me refiero, algo, si van tantos años haciéndolo, algo tiene que ver. No digo que deis una prueba gratuita, pero bueno, que igual enfocarse en la suscripción y obcecarse con la suscripción sin compra única o algo así puede ser más complejo, ¿no? Entonces, aquí eso. Luego, a nivel de suscripción, es interesante, obviamente, empujar renovaciones más largas en el tiempo con un mayor descuento. Oye, trimestrales. En vez de tanto, recibe cada 90 días, ¿no? Eso es también un botón que se puede testear, ¿no? Y luego algo que se ha hablado mucho, sobre todo el año pasado, y vamos a hacer distintas landing pages enfocadas a este cliente o enfocado a aquel otro. Yo aquí no dividiría la atención hasta que no estéis invirtiendo en esa oferta pues unos 30-50.000 euros al mes en publicidad. A partir de ahí sí que podéis crear landings ad hoc, ¿no? Como este ejemplo que vemos aquí de Happy Mammoth, que es un producto para el tema de menopausia, y ellos han visto que, oye, les funciona súper bien en tema de peso, pero también les funciona súper bien en tema de menopausia y han creado pues distintas landings, ¿no? Entonces, también les funcionará con el tema del ovario poliquístico, los POCs, creo que se llaman, y han creado otra para los POCs, pero bueno, es eso, cuando tienes un volumen de inversión muy alto, hasta entonces yo aquí no lo separaría. Luego, en cuanto a estrategias de adquisición, esto no quiero entrar tampoco demasiado porque, bueno, seguro que esto ya tenéis a alguien en el equipo que lo haga o tenéis una agencia o tal, pero bueno, aquí lo mejor es también mantenerlo simple para reducir sobreatribuciones, para reducir variables, una campaña de testeo, una campaña de escalado que puede ser conversión manual, por decirlo de algún modo, o advantage plans, luego el tema de remarketing y luego si queremos algo ya clientes. Aquí, ojo con las advantage plus y con las cost cap, ¿vale? Al final, estas campañas, esto ya obviamente lo tocará vuestro equipo, agencias, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque este tipo de campañas lo que le estás diciendo a Meta es, oye, búscame gente, en el caso de las cost caps, que me compre máximo a este precio. Entonces, tú al final lo estás forzando a buscar gente que tenga una intención de compra tan alta como para poder darte ese coste de adquisición. Entonces, al final, lo que estás haciendo es cerrar mucho el embudo y en vez de abrir por arriba, te estás centrando en lo de abajo. Y un poco similar pasa con las Advantage Plus. Si no tienes una buena parte top of the funnel con orgánico, con otro tipo de campañas, las Advantage Plus van a buscar gente que ya tenga intención de compra, es decir, parte baja del embudo. Entonces, esto lo hemos visto en algunas cuentas. Las Advantage Plus de primero empiezan a tirar mucho y al medio plazo o algo más largo plazo empiezan de repente a perder performance. Es porque se les está quedando muy corto el público que tienen porque no estáis llenando el top of the funnel, ¿vale? Entonces, aquí pues las Advantage Plus son súper útiles, pero bueno, es algo que hay que vigilar, ¿no? Y en caso de ya de que tengáis un presupuesto alto, bueno, tema de campañas de alcance, tema de campañas de conversión optimizadas a tu car pueden ser interesantes, o algo a nivel de lead generation con quits, por ejemplo. Eso por ahí. Luego, a nivel creativo, aquí os dejo un poco nosotros cómo lo trabajamos. Esto lo hacemos en el onboarding con los clientes. Oye, nosotros preparamos todo este plan financiero con los clientes y además, oye, cuando elaboramos la oferta de adquisición o si ya la tienen, lo que hacemos es este árbol creativo, ¿no? Desglosamos buyer persona, cada buyer persona por los distintos ángulos que tiene, los distintos conceptos creativos y los distintos niveles de consciencia, ¿vale? Para, bueno, pues sencillamente ir tachando, poniendo un tic, este funciona, este no funciona, este funciona, este no funciona, ¿vale? Entonces, tener algo así a nivel de un árbol, aunque sea a modo esquemático, os puede ayudar bastante también para trabajar este tema. Y por último, os he dejado aquí algunos estáticos y vídeos que nos funcionan muy bien. Tampoco quiero acabar de entrar en esto, ¿vale? Pero bueno, son conceptos que nos funcionan muy bien, tema de metáforas, ilustraciones, infografías, etcétera.
A nivel de vídeos, oye, pues todo el tema de expertos, ¿no? Nosotros tenemos farmacéuticos, tenemos deportistas, tenemos nutricionistas que graban contenido para nuestras marcas y esto nos funciona muy bien. Vídeos de conciencia cero, que estos son vídeos como con un hook inicial muy fuerte y que igual no tiene nada que ver, os he dejado ahí un ejemplo. Tema de review, recomendación, por ejemplo, de hermana a hermana, de hermana a madre. Ese tipo de cosas funcionan bastante bien. Ahí os he dejado ejemplos para que los veáis, tampoco quiero entrar en esto, ¿vale? Bueno, y ahora ya pasando a, bueno, volviendo a la estrategia de retención, como decía antes, ¿no? Ahora ya hemos tocado un poco la parte financiera, bueno, hemos conectado un poco los puntos, ¿no? Con, vale, el LTV, el tiempo entre compras, es la manera en la que podemos escalar la adquisición con la retención. Pablo ha explicado muy bien todo el tema de cómo crear la Hero Offer, ¿no? Pero ahora la siguiente pregunta es, vale, ¿cómo convertimos a un cliente nuevo en cliente recurrente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para reducir el 60 LTV, reducir el tiempo entre compras y, bueno, aumentar la tasa de recurrencia? Pero esa tasa de recurrencia que como en la pregunta que habéis hecho, ¿no? De, oye, ¿qué es la tasa de recurrencia? ¿No? Porque se puede medir de muchas maneras. Lo puedes medir mes a mes, lo puedes medir en el último año. Esto se puede medir como quieras. Por eso decíamos, ¿no? Lo del 60-day LTV, centrarnos más en algo que a corto plazo, en un rango de tiempo razonable, nos puede dar ese pulmón, ¿no? Entonces, ¿cómo convertimos a un cliente nuevo en recurrente? Primero voy a ir con el qué. El qué es, o sea, qué tiene que pasar, ¿no? O sea, qué me puede comprar, qué hay para que se vuelva este cliente nuevo en un cliente recurrente. Y esto es asumiendo que el producto cumple la promesa que da, ¿vale? Y las expectativas que le hemos puesto, porque si no lo cumple, lo más probable es que todo lo que vaya a contar da igual, ¿vale? Entonces, ¿el qué? Puede ser, pues, un upsell a suscripción, en el caso de que lo tengas, replenishment del mismo producto, ¿no? Si me compro unas proteínas que tienen 28 servings, pues igual si me tomo todos los servings todos los días, aunque es raro, o te tomas el doble o te tomas la mitad, la gente no es tan lineal, entonces por eso es importante hacer todo el análisis que he comentado anteriormente, pero en el mismo caso de que, vale, necesito el mismo producto otra vez, sería replenishment, si no, pueden comprar productos complementarios y si no, pues packs o bundles, un poco también lo que comentaba Pablo al principio, pues podemos venderle la proteína con la creatina o hacer esas combinaciones de productos, digamos, ¿no? Ahora, el cómo, que es probablemente lo más difícil y en lo que más trabajo hay que hacer. Para que una persona te vuelva a comprar, tiene que tener necesidad de recompra, es decir, tiene que haber utilizado el producto, ¿vale? Entonces, punto número 1, que es imprescindible en los flows, y ahora comentaré qué flows hay que hacer para esto, es Product Activation. Esto es asegurarnos de que el cliente utiliza el producto, ¿vale? Este es el primer paso para conseguir reducir ese tiempo entre pedidos. El segundo es Habit Formation, porque no nos sirve con que lo utilicen o lo consuman una vez. Necesitamos crear un hábito y hacer que forme parte de su rutina, ¿vale? Y el tercero lo he llamado ecosistema, pero es básicamente que el cliente maximice el valor del producto que tú has comprado. No solamente que lo utilice para, digamos, la razón de ser de ese producto, ¿no? De, vale, me tomo un batido de proteínas para ponerme más fuerte y llegar al número de proteínas que me tengo que tomar. No, vamos a intentar que si la proteína se puede combinar con un matcha o con un batido o de la manera que nosotros podamos, hacer que maximice su valor de diferentes maneras, no solamente con la razón de ser de ese producto, ¿vale? Eso es súper importante, que entre en el ecosistema de la persona y que tenga el hábito de utilizarlo de diferentes maneras. Ahora, los 3 flows, porque no me voy a poner a hablar de todos los flows, sino quiero hablar de 3 que son súper importantes, que de la mayoría de cuentas que audito todos los meses no tienen, o los tienen, pues eso, vale, a los 30 días le mando un email, a los 45 le mando un email de winback para recuperarlo y a los 90 otro. O le mando un descuento a los 15 días, ¿no? O sea, que es lo típico y bueno, es mejor que no tener nada, pero quiero específicamente hablar de estos 3 flows porque son súper importantes. El primero es el onboarding flow, ¿vale?
El segundo, bueno, los voy a nombrar y luego los explico. El onboarding flow, está el cross-sell, upsell y luego el flow de replenishment, ¿vale? El primero es el onboarding flow. El onboarding flow es en el que nosotros hacemos estas tres cosas que comentaba. Tenemos que activar el producto, tenemos que formar un hábito y tenemos que conseguir que la persona le saque el máximo valor a ese o a esos productos. Lo dicho, o sea, esto es probablemente lo más importante y lo sé porque es que este flow no lo suele tener casi ninguna marca implementado, por lo menos no a conciencia. ¿Vale? Aquí es donde eliminamos el remordimiento del comprador, aquí es donde educamos a la persona sobre cómo utilizar el producto, le hacemos un challenge para que lo utilice en los próximos 30 días y consiga sus objetivos. O sea, aquí es donde tenemos que hacer todo ese trabajo para, lo que me repito otra vez, reducir el tiempo entre compras y maximizar el 60-day LTV. Luego está el cross-sell upsell flow, que lo tienen muchas marcas implementado, pero sin todos los datos que os comentaba del product journey y demás, que eso con Lifetimely puedes verlo perfectamente. Y en base a datos sabes qué producto compra una persona normalmente después de comprar el producto X, el producto Y o el producto Z. Y aquí lo que podemos hacer es, para nuevos compradores, un immediate upsell para aumentar el first order value, ¿vale? Aunque no sería el first order de por sí, pero imagínate, pues si el mismo día, en vez de vender el producto por 15 euros, le podemos vender otro por 5, ya aumentamos el 60 LTV directamente. También podemos hacer un subscription upsell, ¿no? Si es tu modelo de negocio, en el caso de que no aplicaría. Y luego el tercero serían productos complementarios para aumentar el LTV, ¿vale? Que aquí es, por ejemplo, si todavía no ha acabado no se ha acabado las proteínas la persona, ¿no? Pero tiene sentido que se compre otro producto para complementar ese que está utilizando, pues una creatina, unos BCAAs, unas vitaminas, no sé, lo que tengas en tu marca. Pues eso tiene sentido que lo metas ahí para aumentar el 60 LTV. Igual ya de paso se vuelve a comprar las proteínas. Es que al final las personas somos un poco impredecibles e ilógicas y por eso es importante ver todo esto, porque nosotros haciendo análisis veíamos que, por ejemplo, un flow de cross-sell se mandaba a los 15 días, pero el tiempo entre compras era de 9 días. Entonces, merece la pena hacer ese esfuerzo para luego saber exactamente más o menos de media cuando la gente suele comprar otra vez y mandar ahí ese flow. Y lo mismo para el de replenishment, ¿vale? El de replenishment está ahí para mandar recordatorios de tipo running low, ¿no? Es decir, oye, se te está acabando el producto, si lo has utilizado, que si hemos hecho todo ese trabajo debería de estar acabándose ese producto. Luego, a nivel de recomendaciones, lo mismo. En el caso de que no quieran comprar ese producto otra vez, un poco como en el cross-sell upsell, podemos recomendar otros productos en base a historial de compra, productos que haya visto anteriormente que igual no haya comprado, o puedes utilizar la IA también para hacer recomendaciones o incluso puedes recomendar tus bestsellers, ¿vale? Luego, el tercer punto, que es en el que se centra la gran mayoría, es el de los incentivos, digamos, ¿no? Aquí puedes hacer los incentivos de segunda compra. En el caso de que veas que no te va a comprar, aquí es donde podrías hacer esos descuentos. También lo puedes hacer en base al order value. O sea, aquí puedes hacer muchas cosas, pero aquí es donde tiene sentido que en el caso de que veas que no te va a comprar, como último recurso, diría yo, hacer eso, mandar esos descuentos o probablemente mandarlo por email. Aquí estoy hablando sobre todo de email, ¿vale? WhatsApp es otra cosa que va un poco ahí metida con ello y si queréis en la ronda de preguntas digo cómo se puede conectar ambas estrategias porque al final una de las cosas importantes de toda esta parte de postventa es que si no nos funciona y no disminuimos el time between orders o no aumentamos el 60-day LTV, necesitamos saber por qué. Entonces, esto se podría hacer en un flow separado o al final del de replenishment o al final de onboarding, por ejemplo, de, oye, ¿por qué no nos has comprado? Porque uno de los tipos de email que menos veo, no solo en suplementación, sino en las marcas en general, es encuestas, pedir feedback. Cuando al final tienes una mina de oro en tu base de datos y en tus clientes, te van a decir seguro lo que haces mal y eso te va a evitar seguir haciéndolo más
y con suerte te van a decir lo que haces bien y eso te va a ayudar a seguir haciéndolo más y de mejor manera, ¿vale? Entonces esto es súper importante también. Entonces, nada, eso serían un poco las dos respuestas a las preguntas. Sé que son muchas cosas, tienen mucha más profundidad en muchas áreas, pero bueno, al final tampoco queremos pasarnos de tiempo y queremos que haya tiempo para las preguntas. Eso sí, antes de pasar a la ronda de preguntas, queríamos, bueno, daros el último bonus, ¿vale? Que es, bueno, el penúltimo bonus, perdón, que esto os pasaremos el recording de todo el webinar, ¿no? Y haremos un transcript de todo lo que hemos estado hablando, que quede un poco la explicación de todo para que tengáis las notas, las fórmulas y un poco todos los documentos que vayáis a necesitar para aplicar todo esto que estamos hablando, que igual pues puede sonar un poco teórico y simplemente que cuando veáis los documentos y los recursos va a ser súper accionable para que lo podáis aplicar con vuestros números a vuestro negocio. Y ya antes de ir con la ronda de preguntas, simplemente que sepáis que como sabemos que esto es muchísimo trabajo, o sea, al final son muchas horas, nosotros no hemos estado hablando, Pablo y yo, a ver de qué manera podíamos aportar incluso más valor en este webinar. Y nada, al final lo que hemos pensado es, vamos a hacer personalmente, al final esto es un trabajo de muchas horas, entonces vamos a hacer personalmente un roadmap de crecimiento gratis, solamente lo vamos a hacer para 3 marcas. Entonces, si queréis, podéis agendar una llamada con nosotros, que lo pasará ahora Pablo por el chat. Haremos una auditoría en vivo de todo lo que tenéis a nivel de adquisición, retención, el análisis con Lifetimely y con Store Hero, un poco del P&L, y os pasaremos un documento del roadmap de todo esto y lo que tenéis que hacer en los próximos meses para poder tener este crecimiento y aplicar todo lo que hemos estado explicando en este webinar. Y nada, dicho esto, pasamos a la ronda de preguntas, que al final hemos llegado a tiempo. A ver si tenéis alguna pregunta sobre esto, que sé que son muchas cosas. ¿Con qué has dicho que se puede ver todas las compras de un cliente? ¿Qué app? Bueno, aquí creo que se puede ver con Lifetimely, ¿no? Sí, se puede ver con el propio Shopify, se puede ver con el propio WooCommerce, Lifetimely, simplemente para que bueno, Lifetimely es una aplicación de Shopify, ¿vale? Hay otras, Lifetimely, en mi opinión, después de utilizar varias, es la mejor. En el caso de que utilices otra herramienta que no sea Lifetimely, si utilizas un WooCommerce, puedes utilizar Metoric, puedes utilizar Store Hero, Triple Whale creo que se conecta también. Lo que pasa es que Triple Whale es cara, Triple Whale son creo 400 euros al mes. Bprofit es otra que también tiene esto. De todas maneras, si no, escríbeme. Luego hay otra que es la competencia de Triple Whale europea, que se llama Clark, que es alemana. Esta es algo más económica. Entonces, bueno, si tienes ahí varias herramientas, pero vamos, todo el propio CMS que tienes te lo da, el WooCommerce, el Shopify, te lo da, ¿vale? Entonces, y respondiendo a tu segunda pregunta. TBO. Sí, el Time Between Orders, tiempo entre pedidos, es simplemente era una abreviatura. Luego Cristina López dice, ¿cómo enviar todo esto sin que el cliente reciba 40 emails? Vale, a ver, aquí al final, tanto la parte de cross-sell como la de replenishment. Bueno, lo primero, antes de hablar de eso, creo que es más importante incluso decir, oye, ¿a ti te importaría recibir un email todos los días si ese email te aporta valor? Yo creo que la respuesta es fácil. Entonces, si te preocupa el volumen de emails que mandas, entonces tienes que ver qué es lo que estás mandando. Porque si a la persona que recibe los emails le interesan y le aportan valor, da igual que le mandes uno a la semana que uno todos los días. Dicho esto, tampoco hay que mandar un email todos los días. Entonces, mi respuesta aquí sería ser un poco estratégico con tanto el cross-sell como el replenishment. No hace falta que el cross-sell tenga 17 emails, el replenishment tenga 40 y el de onboarding también. Al final es, vale, ¿qué necesita saber esta persona? ¿Qué necesito mandarle a esta persona para activar el producto, para formar un hábito y para que maximice su valor? Eso pueden ser 3 emails o pueden ser 10, dependiendo de lo que le puedas aportar o lo que le tengas que decir. Y luego a nivel de cross-sell, upsell, igual con 1 o 2 emails te sirve. No hace falta volverse loco tampoco, ¿vale? O sea, es simplemente que tú veas. Nosotros lo que hacemos es, vemos el Customer Journey,
vemos cuándo tiene sentido mandar cada email en base a toda esta información que nos da Lifetimely, y en base a eso lo hacemos y normalmente no se solapan, no hay un sobreenvío de emails, digamos, ¿vale? Entonces, también te digo, el 1% es el que se queja, ¿vale? El 99% está en silencio, y esto lo digo pues no aplicado solo a esto, sino a nivel de volumen de campañas y tal, que siempre vas a escuchar a la gente que se queja y normalmente la gente que se va a quejar no te va a comprar. Esto no quiere decir que haya que ser pesados, ¿eh? No estoy diciendo eso, pero que tampoco te preocupe demasiado enviar más emails, y en el caso de que veas que es algo recurrente, que, bueno, por ejemplo, que se queja mucho la gente, mucho me refiero que no sea el 1%, sino que sea bastante más gente, pues ahí ya te replanteas, vale, qué emails tengo que quitar, cómo tengo que hacer el contenido para que no llegue de esa manera, ¿no? Para que no moleste, sino que aporte valor. Preguntaba Marc, ¿cómo conectar la estrategia de workflows de correo y WhatsApp? Ostras, esto es un buen melón, ¿eh? Sí, no, esto va para un webinar aparte. Esto igual si no podemos hacer un vídeo, Iker, y de esos tíos para YouTube y se lo mandas. Sí. Sí. Bueno, primero, probablemente sí, en mi canal de YouTube tengo algún vídeo hablando sobre esto, ¿vale? Entonces, si quieres, si pones Iker Cruz Email Marketing, te saldrá, y ahí tengo algún vídeo sobre WhatsApp. En resumen, nosotros utilizamos Klaviyo y Combo y conectamos a través de webhooks. Por ejemplo, en un flow de email, imagínate que mandas un email, luego añades un webhook, que es simplemente una manera de enviar información entre plataformas. Te pongo un ejemplo. Añaden al carrito, le mandamos el email de carrito abandonado, no lo abren, y a través de un webhook lo enviamos a WhatsApp, y en WhatsApp creamos un flow que tenga ese trigger, ese activador, y le mandamos el WhatsApp. Aquí tendrías que tener el número de teléfono y el consentimiento, ¿vale? A no ser que sean WhatsApps transaccionales. No me quiero ir mucho por las ramas, simplemente que sepas que están esas dos maneras de hacerlo, pero nosotros tenemos un Customer Journey de dónde tiene sentido meter WhatsApp y dónde no, cuáles son los flows específicos de WhatsApp, y también aquí entra mucho la parte de Qualitative Data y recibir feedback, que esto nosotros muchas veces lo trabajamos a través de WhatsApp porque es mucho más cercano, ¿vale? Entonces ahí es donde esto da para un tema, esto es un tema aparte, ¿vale? Entonces, nada, si quieres, mándame un email y estaré encantado de contestarte, o si incluso en algún vídeo lo podrás ver de mi canal, pero no quiero extenderme demasiado, que ya casi llegamos a la hora. Espero que más o menos te haya servido la respuesta, y si no, escríbeme, sin problema. Sí. Luego preguntaba también Joaquín, yo estoy creando una marca de nootrópicos basada en adaptógenos, ¿todo esto es aplicable? Absolutamente. Esto es aplicable a cualquier negocio. ¿Por qué? Porque la cuestión de esto es, oye, poder tener un control de riesgos, y luego también si lo tienes externalizado, oye, no me reportes humo, porque el ROAS es lo que solo puede ser humo. Repórtame, Miomina, para alcanzar mi crecimiento necesito captar tanto nuevo cliente. Javier comenta, hablas de mandar emails custom basados en las compras hechas por el cliente en el pasado, pero automatizados o sacando listados y campañas. A ver, normalmente aquí, si estás hablando, por ejemplo, del cross-sell upsell, ¿no? Que es, vale, podemos intentar mandarles un producto, o sea, venderles un producto que le pueda interesar en base al historial de compra. Yo, cuando me refiero al product journey, y lo que decía de Lifetimely es, por ejemplo, imagínate que tu bestseller, el 20% de las primeras compras vienen de el bote de proteínas de chocolate, y el segundo es la creatina, y el tercero es las vitaminas. En esa primera compra, en el Product Journey, vas a ver una línea y vas a ver cuál es el porcentaje más grande de personas a qué producto va en esa segunda compra. Y eso te va a salir con todos los productos. Entonces vas a poder ver, ya no solamente de manera dinámica, porque esto Klaviyo tiene su propia IA, pero si quieres asegurarte de verdad y ver los datos de qué productos suelen comprar después de comprar el producto X primero, métete en Lifetimely, mírate el Product Journey, y en base a eso yo haría los cross-sells que tengas imagínate, del 1 a 3 productos principales, y haces cross-sells con eso en Klaviyo. Creas condicionales y dices, si han comprado este producto, envíale este email. Y ese email tiene el segundo producto del Product Journey, ¿vale? O sea, lo haría de esa manera. No sé si eso te responde a la pregunta. De Marc, que dice, ¿cómo veis tener los workflows y centralizar todo en HubSpot? Tengo experiencia reciente además en eso. Yo te preguntaría qué plataforma de e-commerce utilizas. Creo que tienes Shop, si no me equivoco.
Esto va a haber... yo creo que una de las cosas principales es qué integraciones, o sea, qué aplicaciones, qué cosas necesitas y si HubSpot te da todo eso, tanto a nivel de email marketing como de cualquier otra cosa para la que quieras utilizar HubSpot. Nosotros, por lo general, la mejor combinación suele ser Shopify, Klaviyo y si quieres utilizar WhatsApp, Combo. Pero bueno, esto va a depender sobre todo de tus necesidades, de las integraciones que necesites. Ahí me pillas un poco porque me falta mucho contexto para poder dar. Tienes Shopee, te comentan. Creo que Combo no tienen, creo. No, ahí Combo no se podría conectar. Igual se puede conectar a través de webhooks y tal, pero no tiene algo nativo para conectar la base de datos y demás. Yo te diría que si tienes Shopify, aunque sea más caro, entre comillas, Klaviyo para la parte de flows es, sobre todo por la parte de analíticas, de flexibilidad a la hora de hacer cosas con apps de Shopify, es como mucho más sencillo y le puedes sacar partido. Yo lo que digo siempre es, Klaviyo, si no lo utilizas, es como tener un Ferrari en el garaje. Entonces, si no lo vas a utilizar, hazlo en otra plataforma. Si lo vas a utilizar y sacarle todo el jugo y el máximo partido, yo te recomiendo que utilices Klaviyo. Va a tener un precio más alto, no quiero decir más caro, va a tener un precio más alto, pero si lo trabajas bien, merece la pena, por lo menos ahora mismo, hacerlo en esa plataforma. Luego, preguntaba Felipe, ¿todo esto sirve para contraentrega, contrarreembolso? Sí, lo que aquí hay que tener otro factor en cuenta, ¿vale? Y también llevarlo bastante bien, que es el tema de las devoluciones, ¿vale? Si alguien no te coge los paquetes, eso obviamente suele tener un coste bastante elevado para las marcas, el retorno. Entonces, eso también habría que tenerlo en cuenta. Tendrías que poner eso en la P&L, ¿vale? Para sacar tu coste de adquisición, ¿vale? Ver, oye, de cada 100, ¿cuántos me hacen no me cogen el contrarreembolso? ¿Cuánto me supone incluirlo en tu coste de adquisición, ¿vale? Para poder tenerlo medido. Es que, o sea, realmente pasa todo por ahí, por tener todos esos aspectos medidos y cuantificar el riesgo. Que al final es eso, o sea, tú quieres cuantificar el riesgo para ti mismo, quieres cuantificarlo para el banco, si tienes que ir a pedir dinero, cuantificarlo para inversores, para financieros, etcétera. Porque es como piensa esta gente, yo cuánto riesgo voy a asumir, y es como lo que al final de lo que entiende el dinero, ¿no? De cuánto riesgo voy a asumir y durante cuánto tiempo, para ver si me lo puedo permitir o no. Y si no me lo puedo permitir, ajusto X o Y y puedo evaluar, ¿no? Pero si no, es complejo. Entonces, sí vale, pero ten en cuenta este detalle e inclúyelo en tu contabilidad. ¿Vale? Total. Creo que, bueno, me ha preguntado Javier si se llama Combo, te he dejado ahí el nombre, antes se llamaba Hola, ¿vale? Igual no te sale por el tema del SEO porque lo cambiaron hace poco, pero si pones hola.so te debería salir, se llama Combo AI. Creo que no hay ninguna pregunta más, no sé si hay alguien en el chat ahí que quiera hacer alguna última preguntilla, feel free de dejarla, si no... Creo que por nuestra parte eso sería todo. Espero que os haya servido. Sí, Creo que, cualquier duda bueno, que tengáis, sí, que sentiros libres de contactarnos o por email o por sí. LinkedIn. Y oye, si os podemos echar un cable en cualquier cosa, encantados. Y lo dicho, esto os lo enviaremos entre mañana y el lunes porque tenemos que poner todos los recursos en conjunto y ponerlo todo en Notion, ¿vale? Pero bueno, os lo pasaremos todo. Esperamos que os haya servido y que haya valido la pena estar aquí una horita y 10 con nosotros. Y nada, cualquier cosa nos escribís o por LinkedIn o por donde sea. También tenéis el link al Calendly por si queréis, lo que comentábamos, hacer esto de manera más personal con nosotros. Y nada, mira, justo hay una pregunta. Iba a decir que cortamos. ¿Cuántos desarrolladores tienen que estar las tiendas del one-on-one Modules? Eso es independiente en el sentido de, Javier, esto tienes que hacerlo, lo ideal es hacerlo desde el minuto uno. O sea que eso no te preocupes. Da igual, me refiero al final esto va a ser una sesión para ayudaros con esto, ¿vale? O sea, no va a ser una sesión de venta, entonces da igual que sea madura o inicio. Oye, nos sentamos contigo y oye, si te podemos echar un capote, pues encantados de la vida. Total. Vale, pues nada,
Muchas gracias a todos, que vaya bien el día y os pasamos todo por email. Exacto. Buen día, hasta luego.